La objetividad. Cuando alguien declara que una mirada es objetiva, como si no tuviera ningún tipo de sesgo, ningún tipo de orientación previa vinculada a las personas que hacen esa observación, de mínima está dejando de lado muchos aspectos y con eso está poniendo en tela de juicio incluso la supuesta objetividad a la que hace alusión. No, si bien hay ciertos aspectos, digo, un teorema matemático en lo cual está bastante difícil pensar de que uno tenga una vinculación subjetiva con él, en general, cuando se realiza cualquier tipo de investigación, va a haber intereses detrás de eso, y mucho más en un mundo tan complejo y donde las investigaciones no son resultado de la tarea de una persona en particular, sino que tienen que ver con equipos, que tienen que ver con el financiamiento, que tienen que ver con el lugar a donde van a poder publicar las cosas. Entonces, dado que la objetividad en sí es algo que no se puede demostrar, que no se puede comprobar, porque eso implica asumir que existe una realidad única y asumir un montón de cosas de las cuales no tenemos elementos como para asegurar, y por otro lado, porque está despreciando un aspecto clave en toda investigación, que es el interés de la persona que investiga, entonces hay una serie de enfoques que buscan eh, consolidar que la tarea de la investigación científica sea algo de una relevancia mucho más amplia que una mirada individual. Una forma de reemplazar, digamos, la idea de objetividad es la de intersubjetividad, donde lo que hay para comprobar si es que una determinada investigación es aprobada o es compartida por una comunidad científica es que muchas personas puedan llegar a conclusiones similares, que puedan ver las mismas cosas o validar por lo menos que el método con que se haya realizado sea considerado válido. A eso se refiere la intersubjetividad. Son distintas personas, distintas subjetividades que están en juego y no una supuesta objetividad trascendente que está más allá de las personas. Otro aspecto es el de la búsqueda de la neutralidad. Hay algunos científicos que piensan de que lo que debe hacerse es ser neutral. Esto también es un punto muy polémico porque detrás de la neutralidad muchas veces se han ocultado intereses que no eran para nada neutrales. También depende, por supuesto, o es mucho más notable en determinadas disciplinas que en otras. En la economía, las miradas que solamente ven el aspecto o el rol del mercado y desatienden los factores sociales, el carácter social de la producción. Digo, con carácter social de la producción me refiero a que nadie produce para todo lo que va a necesitar para sí mismo. Siempre necesita cosas que han sido hechas por otros y por lo tanto todos requieren de producciones de otros para poder vivir, si no, no podrían. Entonces hay un carácter social. Cuando la economía decide no mirar eso y quedarse solo con la función del mercado, bueno, está teniendo intereses también detrás de eso. Y si uno dice o proclama que eso es objetividad, en realidad, o que es neutralidad, no es cierto. Lo que se está haciendo es tratar de darle un barniz que deba ser aprobado por todo el mundo, aceptado ciegamente a un punto de vista. Entonces es importante que uno sea capaz de poner en crítica, por lo menos poner una mirada de atención ante afirmaciones de ese tipo. La otra cuestión es, según qué se investiga, habrá metodologías que sean más adecuadas. Esa adecuación o no también es de carácter intersubjetivo. Es decir, debe haber colectivos, comunidades científicas que establezcan cuál es la forma de abordar el conocimiento sobre determinados temas. Y en todo caso, un aspecto que también, si bien es muy difícil de evaluar, pero que en todo caso, si se piensa en una ciencia de alcance mayor que el individual,
un aspecto clave es la honestidad intelectual, en el sentido de que quien utiliza los medios para investigar, quien define la metodología, el objeto, etcétera, honestamente y seriamente intenta desprenderse de sus sesgos particulares para obtener resultados que trasciendan al menos a la persona o a un colectivo pequeño. Es decir, a lo que apuntan estas miradas es a disminuir la influencia del investigador en el resultado de la investigación. Esa influencia del investigador siempre está presente y, si se quiere, del ámbito de la física nos han planteado en algún momento una crítica demoledora a la idea de que el investigador podía ser algo totalmente ajeno a la investigación. Cuando uno utiliza un instrumento para medir algo, modifica aquello que está midiendo. Cuando uno observa a alguna persona, el comportamiento de esa persona o de un animal inclusive difiere cuando no se lo está mirando, cuando no está bajo control. Eso es decir de que los mecanismos y las herramientas que tiene el investigador también alteran aquello sobre lo cual está investigando. Y en todo caso se relaciona con una investigación de Heisenberg en la que comprobó que si se lograba determinar la posición de un electrón, no podía determinarse su velocidad, o viceversa. Es lo que se llamó el principio de incertidumbre. ¿Dónde se analiza y se estudia eso? Esto es parte de la epistemología. La epistemología como una teoría del conocimiento que se ocupa de las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas, etcétera, que llevan a obtener el conocimiento y qué criterios hay para justificar o invalidar esos conocimientos. Uno de los temas que históricamente fueron problema que abordaba la epistemología fue los llamados criterios de demarcación, es decir, definir qué cosa es ciencia y qué cosa no es ciencia. Eso tiene una relevancia muy grande incluso a nivel social. Hoy por hoy, decir que una determinada afirmación no es de carácter científico, en general es una forma de desacreditarla. A pesar de ello, y a pesar de que existen colectivos científicos que hoy marcan tendencia en cuanto a lo que se considera científico y lo que no, aún así sigue habiendo muchas formas de saberes que no entran o no entran bajo análisis o que directamente están claramente fuera de esos escenarios y que sin embargo hoy tienen una validación social relativamente alta, como puede ser la astrología y otras secuencias, digamos, de enunciados que también tienen alguna pretensión de cientificidad, aunque no tienen ningún tipo de validación por ningún organismo que se encargue de establecer estándares científicos. Históricamente, la primera visión sobre lo que era ciencia y qué no fue el positivismo lógico, donde hay una serie de asunciones que hasta el día de hoy mucha gente las adopta sin reflexionar mucho sobre ellas. Por ejemplo, que la realidad es única y que no es modificada por el investigador. Por ejemplo, de que la objetividad es algo posible y encontrable, y por otro lado que la utilización de mecanismos lógicos debe revelarnos siempre la realidad. Es decir, hay una serie de cosas que estuvieron relacionadas, no nacieron de la nada, sino que tuvieron que ver también con el avance tecnológico relacionado con el arranque del capitalismo, que implicó un gran despliegue de investigación científica y de logros tecnológicos que estuvieron sosteniendo esa mirada optimista, si se quiere, de la investigación científica. Sin irnos mucho más lejos de eso, la idea de falsacionismo que la mencionamos antes cuando hablábamos de las cualidades de la ciencia, tiene que ver con la posibilidad de someter a prueba y poder
observar si es que una determinada afirmación es falsa. Ese sería un criterio de demarcación de la ciencia, es decir, es algo científico aquello que es falsable, o sea, que se puede someter a consideración, a estudio, análisis para verificar si es que es falsa o no. Mientras no sea así, o sea, mientras uno no demuestra que es falsa, solo puede decir de que es una teoría que hasta ese momento es válida, que no ha sido falsada, pero tampoco se casa con la noción de que hay una realidad única e irrebatible. La idea de paradigmas que va a exponer un físico, Thomas Kuhn, es una visión de la ciencia en la cual ya no habla de la investigación individual de la ciencia sobre un problema puntual, sobre una técnica concreta específica, sino como conjuntos que abordan temáticas mucho más grandes. De hecho, hay una secuencia que es la que está acá esbozada en este diagrama del lado derecho, que habla de las distintas fases por las que pasa la investigación científica. Eh, Esto un poco tiene que ver con cosas que Kuhn observó en la historia de la ciencia, como que ciertas teorías que fueron de gran aceptación, en algún momento no podían dar cuenta de determinadas realidades. Es decir, dentro de la teoría no había forma de explicar por qué pasaban ciertas cosas. Y un ejemplo clásico de eso ha sido el paso de la física newtoniana a la física de Einstein. El, Había cosas que no podían explicarse y que de golpe iban siendo cada vez más aquellas que no entraban en el esquema. Con esto venía un concepto que propone Kuhn, que es el de paradigma, que no solo se refiere a la forma en la que se hace ciencia, sino a los temas que se pueden investigar o que se considera relevante investigar, la forma en que se investiga, la forma en que se enseña, la manera en que se forman los investigadores, todo ese conjunto de cosas conforma un paradigma. Cuando ese paradigma empieza a tener fallas, empieza a no dar cuenta de la realidad, empieza a ser cada vez más evidente que no puede explicar determinados aspectos, empieza a conformarse un nuevo paradigma. Y esa es la parte de la que él habla de la aparición de anomalías y de la creación de un nuevo paradigma. Esa ciencia nueva que se va conformando, él la califica de ciencia revolucionaria, y en un momento dado será la que sea aceptada en forma general y constituirá nuevamente una ciencia normal. Ciencia normal que de nuevo volverá a un ciclo en la que podrían aparecer anomalías, anomalías que no podrán ser explicadas e irán dando lugar a la aparición de un nuevo paradigma. Y la teoría crítica, que también van a los fines de simplificar, lo que va a poner en el ojo de la teoría crítica es cuáles son las intenciones, cuáles son los intereses que hay detrás de la investigación científica y de lo que se valida como ciencia. En general, la teoría crítica ha apuntado más históricamente a las ciencias sociales, dentro de las cuales también debería incluirse a las ciencias económicas, pero muchos de sus observaciones y aportes merecen la pena que sean vistos en otros ámbitos de la investigación científica, ya que qué es lo que uno decide investigar, cómo lo comunica, dónde lo comunica, y quién financia lo que uno investiga, todo eso no sale de la nada, sino que está vinculado con una realidad social específica, concreta, con intereses que van a estar detrás de ellos y que por lo tanto es parte de lo que uno debería mirar al momento de hacer ciencia y también de considerar lo que es ciencia. Todos estos aspectos en cierta medida van a volver a ser tema de análisis cuando hablemos específicamente de la vinculación entre el software libre y la ciencia. Por ahí dos visiones resumidas que son interesantes como para resumir de aquello que estamos hablando o para ponerlo en consideración.
Decía Marx en su famosa tesis 11 sobre Feuerbach, año 1845. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y, por contraste, veíamos la visión de Nietzsche, que apuntaba que lo que uno intenta es interpretar al mundo. Pero cuando uno interpreta, ¿no está transformando aquello que interpreta? Esa sería la pregunta clave que en definitiva pone en tela de juicio aquella idea de que la ciencia es solamente interpretar como algo en lo que uno no está involucrado. No, la ciencia uno está involucrado, más o menos, más de una manera más directa, de una manera más indirecta, pero por un lado uno elige qué es lo que investiga, uno o aquellos con los que uno trabaja, y por otro lado el acto mismo de investigar también incide sobre la realidad que se está investigando. Acá hay dos aspectos, dos historias que también van a darnos luz sobre los problemas de la investigación científica, que en general no se los toma en cuenta o se los descarta de una manera simplificada. Año 1986, un premio Nobel, David Baltimore, presentó un trabajo en una revista científica llamada Cell, en la que aseguraba que habían conseguido que un ratón desarrolle anticuerpos determinados a través de incluirle genes externos que eran capaces de hacer eso. Y ahí viene uno de los problemas. Ningún otro equipo científico logró hacer lo que este famoso y prestigioso premio Nobel decía que había hecho. Tiempo después, o sea, miren, ya se había publicado esto, mucha gente ya lo habría dado por cierto, y tiempo después hubo un comité que se dedicó a investigar cómo había sido hecho el trabajo del equipo de David Baltimore y llegó a la conclusión que la investigación había sido fraguada, había sido inventada. Los datos que se habían puesto, las anotaciones en las que se había basado, no habían sido reales, no eran sobre algo que, una experiencia que de verdad hubieran hecho, sino cosas que habían inventado gente del equipo de este investigador. Esto está en un libro llamado The Ethic of Science de David Resnick de 1998. Y acá, si se quiere, algo que tiene también que ver más de cerca con los temas de nuestro interés, como es el software libre. Dice un autor que en nuestra sociedad ha decidido que un cuerpo cada vez mayor de conocimiento técnico no debe ser accesible a todo el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? De que de alguna manera hay un cercamiento, como dijimos en otro momento, que impide que mucha gente pueda acceder a determinados saberes. En el día de hoy está muy en boga este tema, un debate muy grande, porque con las vacunas contra el COVID-19 hay un debate muy grande sobre si es pertinente o no liberar las patentes y por lo tanto que esté a conocimiento de muchísima más gente la posibilidad de desarrollarlas, de ponerlas en vigencia, de poder producirlas. Bueno, un genetista llamado James Groody de la Universidad de California en Los Ángeles se vio obligado a suspender lo que investigaba. Él estaba investigando la sordera congénita porque en la labor de investigar se dio con que estaba estudiando un gen que estaba patentado por una empresa llamada Athena Diagnostics. Es decir, acá este ejemplo pone sobre la mesa cómo detrás de la aparente objetividad de la ciencia, detrás de la aparente neutralidad o de la declamada neutralidad, hay poderosos intereses que ponen freno, orientan, sesgan, inclinan a la investigación científica. Acá un investigador quería encontrar una respuesta a un problema médico y no puede avanzar después de cierto lugar porque una empresa se proclama dueña de un gen sobre el cual estaba trabajando este investigador Groody y se ve obligado a abandonar la investigación. Esto está en un libro llamado The Crime of Reason de Robert Laughlin.